Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo seminario web ya en el mes de octubre de 2020, en el que vamos a hablar como siempre, todos los finales de mes, en nuestros ya clásicos, ¿no? Webinars o seminarios online a finales de mes de todos los meses. En esta ocasión vamos a tener la suerte de poder contar con Julián Mesa, que nos va a hablar de la velocidad en el liderazgo, y asimismo tenemos este seminario titulado Acelerar tu vida con la velocidad del liderazgo. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, pues preparado para empezar. Fantástico. Pues mira, antes de darte la palabra, lo que me vas a permitir es que haga una pequeña presentación tuya a la gente que nos acompaña. Y así os podré contar que Julián es licenciado en Filosofía y Letras, secciones de Filosofía y Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en la ciencia del management por la California American University. Es profesor de Psicología de las Universidades Autónomas y Complutenses de Madrid. Beca en el Instituto Max Planck, Instituto de Psiquiatría de Múnich. Disculpa si lo he pronunciado mal. Jefe de estudios de consultores españoles y Centro Europeo de Formación de Directores, director general de LM Sociedad Española de Consultoría, y desde hace 26 años es colaborador del grupo PIA, certificado en los distintos programas de Zenger-Follman. Es decir, es un placer increíble tenerte aquí con nosotros esta tarde de nuevo, Mariano. Julián, perdón. Bueno, pero no me molesta la comparación con Mariana, al contrario, me halaga. Muy bien, Disculpa, nada, tenemos a Mariano nada, también entre nosotros, que como sabes es sí, un gran sí, conocedor de bueno, estos temas, pero en esta ocasión te tenemos a ti, Julián. Voy a estar contigo ayudándote en todo lo que necesites, bueno, tanto técnicamente como, bueno, pues de lo que puedas necesitar en este seminario. Espero que todos los que estáis con nosotros disfrutéis mucho, y si te parece te cedo la palabra y vamos adelante. de acuerdo. Pues ante todo, buenas tardes a todos los participantes y del currículum, y muchas gracias por el currículum, pero como decía Peter F. Drucker, no importa la distancia recorrida, sino lo que se ha aprovechado de ella. Espero que mi interés y mi intención en este tipo de actividades suele ser el compartir con todo el mundo que quiera escucharme, mi experiencia y mis conocimientos. Y también gracias por tu ayuda. Entonces, comenzamos ya directamente. En primer lugar, cuando hablamos de velocidad de liderazgo, mi compañera Raquel y yo, que fuimos los responsables, y hasta ahora los responsables de desarrollar este producto en España, siempre nos ha preocupado mucho qué significaba o cómo se tomaba en la cultura española la palabra velocidad. Creemos que es una palabra polisémica, es decir, tiene múltiples significados y depende quién lo coge y en qué cultura lo coge, como veremos en alguna transparencia. Desde luego, lo que sí puedo anticipar desde el primer momento, y es importante esta actitud a la hora de recoger la información que voy a presentar, es que velocidad no significa atropellarse y hacer las cosas por encima, ni de cualquier manera. Bien, ¿por qué es importante la velocidad del liderazgo? ¿Qué es importante en el día de hoy? Pues fundamentalmente la importancia viene dada porque hay dos fuerzas en la sociedad actual, que son, la primera, que el mundo se está moviendo cada vez más rápidamente y exige de nosotros una adaptación. Y en segundo lugar, y es que la naturaleza del trabajo está cambiando. Ya el trabajo no es exactamente el anterior. Estamos entrando en una época digital y esto está obligando una adaptación. Pero es importante lo siguiente: las empresas dedican esfuerzos, inversión de dinero a tecnología, cambios de estructura, pero no se olvidan, o se olvidan a veces que quien pone en marcha eso son personas y fundamentalmente todos los niveles de dirección, de liderazgo que hay en la compañía. Y vamos a trabajar fundamentalmente en este aspecto, es decir, cómo conseguir, y este es el objetivo número uno del proyecto, cómo podemos conseguir que cada uno mejore su propio ritmo de personal. Para esto hemos empezado, siguiente transparencia, con los antecedentes.
Es una pequeña historia muy breve del tema. Desde la prehistoria, cuando ya pasamos de la prehistoria, del paleolítico al neolítico, revolución industrial, etcétera, siempre hemos ido a aumentar la velocidad con que hacíamos las cosas. Pero yo voy a centrarme en el siglo XX. Y la primera persona importante, no como argumento de autoridad, pero sí personas que conocen muy bien el mundo, pues el primero que cito es Tom Peters, el célebre autor de En busca de la excelencia y gran padre de la calidad total. El libro, por cierto, ya en el siglo XXI ha sido considerado uno de los mejores libros sobre empresas de la historia. ¿Qué nos decía este hombre? En el pasado se decía que pez grande se comía a pez chico. Las fusiones, muchas de las fusiones. En el futuro, los rápidos devorarán a los lentos. Y el que no se adapte se quedará estancado. Otro gran directivo mundial reconocido, página siguiente, por favor, era Jack Welch, el célebre Jack Welch, presidente de General Electric, y que trabajar con él fue considerado como una de las mejores escuelas de liderazgo. Y él, en el informe que presentó en el año 2000, dijo que había 3 elementos clave para la compañía. Uno, la velocidad. Otra, la sencillez, la simplicity. Y otra, la autoconfianza. Fíjense que en PIA tenemos trabajo sobre velocidad. Hay 2 compañeros que están trabajando Simplicity, y yo añadiría una desarrollada por Schenger en los últimos años, que es el de ser audaz. No está en la recomendación de Wells, pero sí que debe ser un cuarto que acompaña a estas 3. Y en el siguiente tenemos un poco el origen de cómo Schenger y Folman empezaron a estudiar e investigar en la velocidad. Siguiente transparencia. En el año 2006, este autor muy conocido en España, Stephen Covey, que es el célebre autor del libro Los 7 hábitos del directivo, escribió un libro que se llamaba The Speed of Trust, la velocidad de la confianza. Este autor, el libro, cuando en el prólogo lo explica, comenzó por analizar una empresa que se acababa de fusionar con otra. Y entonces él se dedicó a investigar en el mundo, empresas, clientes suyos, qué es lo que pasaba cuando había fusiones, por qué las empresas ralentizaban las operaciones en los procesos de fusión. Y de este origen, Schenger y Folman, siguiente transparencia, Schenger y Folman, con la perspectiva que les da tener en todo el mundo, como ven sombreado en el mapa que aparece en pantalla, de más de 1 millón de evaluaciones, comenzaron a trabajar. Si hay alguien que no conoce los trabajos de Schenger y Folman, su objetivo único desde hace años, desde que crearon el liderazgo extraordinario, que fue el primer gran producto mundial, desde ese momento ellos lo que van es a detectar cuáles son las competencias, las conductas de los líderes que son los mejores líderes, que están en el top del 10% de los mejores. Fundamentalmente eso lo hacen para hacer cada vez más preciso el diagnóstico. Bien, y entonces en este estudio que hicieron con las investigaciones descubrieron las siguientes conductas. Adelante, por favor. Luego lo verán. Ellos identificaron sobre 25 conductas. Las que afectan a la velocidad son las que están señaladas en rojo. Y si vemos en la siguiente transparencia, aparecen, ya en español, aparecen esas tres conductas que aparecen ahí. Y requiero un poco su atención porque es clave a la hora de interpretar adecuadamente qué entendemos en Schenger y Folman y en PIA por velocidad del líder. Que como verán, ninguna de ellas tiene absolutamente nada que ver con seguir haciendo lo mismo nada más que más rápidamente. La primera es habilidad para anticipar y responder rápidamente a los problemas. Está claro que aquí estamos hablando de algo relacionada con la gestión proactiva. Decía Peter F. Drucker, el gran maestro de la consultoría, decía, los directivos están para dirigir los acontecimientos, no para que los acontecimientos les dirijan a ellos. Luego, lo primero, anticipar.
La segunda, reconocer rápidamente las situaciones necesarias de cambio. Y la última, y muy importante, detectar nuevas tendencias, problemas potenciales y oportunidades tempranas. Luego, si observan ustedes la característica que tiene la velocidad del líder en su definición operativa y en este contexto, significa que en la medida en que yo me anticipo a las cosas, es cuando lo haré más rápidamente. No se trata de seguir haciendo las cosas como estamos haciendo ahora, no. Se trata de anticiparse, porque en la medida en que se anticipa, lo haremos más rápidamente. Luego, como verán, también hay un segundo mensaje, que es que la velocidad aquí está fundamentalmente unida a la ejecución, a la puesta en práctica de las cosas. Ya hace años, muchos años, cuando hablamos de la toma de decisiones, hablamos de la toma de decisiones estilo japonés. Y los japoneses dedicaban algo más de tiempo al análisis previo de los problemas y logran muy rápidos ejecutándolos y poniéndolos en práctica. Mientras que los occidentales dedicábamos muy poco tiempo al análisis, es decir, trasladábamos la rapidez al análisis, pero luego la ejecución era muy lenta y llena de problemas. Bien, seguimos adelante. Y Sengri Folman, a partir de esas investigaciones, desde Stephen Covey sobre todo, fue cuando publicaron este libro en el año 2016. Y desde ese momento, PIA, comenzamos a trabajar. Ya saben ustedes que PIA es socio estratégico, está en el top de los socios estratégicos de Sengri Folman, y mi compañera Raquel Evia y yo fuimos los responsables de poder empezar a trabajar sobre ese tema. Y una cuestión muy importante también, cuando he hecho la primera intervención diciendo ¿qué significa la velocidad? Los que hemos dedicado más de 40 años a la psicología en España, sabemos la diferencia que hay entre traducir y adaptar. Traducir es una cosa, pero luego para que la gente entienda en qué consiste, hay que adaptarlo, y en eso significa un proceso de investigación importante. Bien, entonces, seguimos adelante, Enrique, por favor. Luego los objetivos es presentar los datos, precisar, ya estoy precisando el concepto, y sobre todo el objetivo último por parte de nosotros desde PIA, no es que lo conozcan, sino que esa información les sirva para actuar. Es decir, que si conseguimos que algunas personas de ustedes saquen una conclusión para poner en práctica algo, por muy modesto que sea, nosotros habríamos cumplido claramente el objetivo que tenemos. Bien, seguimos, por favor. El trabajo está cambiando. Es la primera fuerza que está en el mundo actual y en el que estamos. ¿Qué está sucediendo con nuestros puestos de trabajo? ¿Cómo están variando nuestras funciones? ¿Cómo está cambiando la organización, el papel que juego, los niveles de jerarquía, de autoridad, etcétera, etcétera? Entonces, para comenzar, vamos a hacer una pequeña, no es encuesta, es dos preguntas muy sencillitas con el fin de configurar el tema y el contenido de lo que vamos a hacer a continuación. Adelante. Pues muy bien, si me permites aquí te voy a ayudar y es... Por supuesto, muchas gracias. Haciendo esta encuesta, lanzando esta encuesta a, bueno, pues a quien nos está con nosotros, ¿no? Y vamos a preguntar las herramientas y la tecnología que tengo a mi disposición, crean y van a poder seleccionar entre más eficiencia haciendo menos trabajo, más trabajo siendo menos eficiente o bien más trabajo siendo más eficiente, ¿vale? Con lo cual, os lo lanzo. En este momento deberíais estar viendo una pantallita azul y nada, simplemente puedes seleccionar la respuesta que consideréis más correcta. Y ya te digo que ya estamos votando, o están votando, yo no, por supuesto. ¿Tú qué piensas de esto, Enrique? ¿Qué te parecen estas tres propuestas? Que una cosa es el deseo y otra la realidad. Efectivamente. No solo el nuestro, como veremos después, también fue el deseo de Keynes, como veremos posteriormente. Bueno, pues mira, te voy a decir que ya está todo el mundo votado. No sé si tienes alguna preferencia, pero te voy a mostrar
Voy a cerrar este sondeo y te voy a mostrar los resultados, ¿ok? Te los voy a compartir, aquí los tienes y como podrás ver un 62% ha votado la respuesta A, más eficiencia haciendo menos trabajo. Y luego un 23 la C, ¿no? Más trabajo siendo más eficientes. Pero bueno, aún está reñida la cosita porque luego tenemos un 15 con la B, ¿no? No Sí. sé, ¿qué opinas? No, hombre, me llama la atención porque muchas veces, claro, depende de las organizaciones, del sector, pero en muchas organizaciones la que tiene el 62% suele ser un deseo. La realidad es que se introduce la tecnología, pero se rebajan costos, se reducen plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué cantidad de gente conocemos que se nos quejan de que tienen cada vez más trabajo? La célebre el para ayer. Pero en fin, Sí, me sí, sí, alegro sí. muchísimo por las personas. Muy bien. La Pues siguiente, si te parece, pasamos a la siguiente, que la siguiente es otra pequeña encuesta en la que os preguntamos o comentamos, digamos, tengo la sensación de que se espera de mí que me mueva más rápidamente y que haga más cosas. Y os solicitamos que, bueno, pues con el mismo sistema nos digáis si estáis o no de acuerdo, ¿no? Estoy en desacuerdo, estoy neutro o estoy de acuerdo. ¿Está esta claro? pregunta, esta pregunta debería de ponerse en el entorno de trabajo. Es decir, en mi entorno de Sí, trabajo, sí, sí, sí. Sí, sí, en el entorno, claro, yo lo entiendo así. Te puedo comentar que vamos muy rápidos ya con las votaciones, o sí. sea, estamos ágiles ¿Mm? y veloces. Está claro lo que se espera de nosotros, ¿no? Y vamos a ver, en nada te muestro ya esos resultados. No sé si tú estás muy de acuerdo o desacuerdo, pero el resultado final te lo doy en nada. Vale, Ya, ahí lo tienes. Mira, un 69 está de acuerdo. perfecto. Luego Luego, tenemos dos como vemos, 15, ¿no? claro, Sí. claro, como vemos, se espera que nos movamos más deprisa. ¿eh? Normalmente, sobre todo por la presión del mercado. Muchas veces la necesidad esa sentida es una necesidad sentida debido a la presión del mercado, la competencia, etcétera, etcétera. Pues bien, de acuerdo con los participantes, esto no tiene una respuesta porque es simplemente una Ajá. preferencia Es una y opinión, pasamos sí. a ver otros aspectos de cómo está el mundo actual en torno a la rapidez. Maynard Keynes nos dijo, ya saben, hacia por los 30, él nació en 1883, y él dijo que los nietos trabajarían 3 horas al día. Como veremos, según el Bureau of Labor Statistics, la media de la jornada laboral es de 6-9 horas. Y yo pienso que para muchos de los que me están escuchando, incluso más, incluso más. Es decir, habría que preguntarles cuántas horas dedican a la semana a la organización. La pregunta es, ¿por qué no acertó Keynes en su predicción? Y seguimos adelante. En primer lugar, ¿cuál ha sido, en la siguiente transparencia veremos, presentamos desde el año 1870 hasta el 2000, presentamos el tiempo que ha tardado desde que se hizo un descubrimiento técnico, normalmente técnico, y se tuvo un empleo ya masivo. Consideraban masivo, como ven en la parte superior derecha, un 4% de la población. Y vemos, por ejemplo, la electricidad, 46, el teléfono, espera un momento que se me ha ido un momentito la pantalla, el teléfono, 35, la radio, 31, la televisión, 26, televisión en color, 18, computadores, 16, móviles, 13, compact disc, 12, web, 7. Como hemos visto, cada vez es más rápido y lo estamos viendo continuamente, sobre todo porque, como veremos cuando analicemos los comportamientos compañeros, las empresas, sobre todo punteras, son empresas que son muy rápidas en detectar lo que decíamos antes, las tendencias, y siempre van por delante. Otro aspecto a tener en cuenta, la siguiente, es el número de información o de comunicaciones que reciben los directivos. La siguiente. Sí, aquí la tienes. Aquí está. Comparemos simplemente el año 70. En el año 70, los que en aquella época empezábamos ya a trabajar en esto, normalmente recibíamos 7 o 10 cartas al día, el que más. Es decir, unas 1000 al año. Actualmente hemos visto cómo se ha ido pasando
al año 80, el 90, el 2000, 2010, hasta 30.000 comunicaciones. Pero fijaros que hay más, que hay más. Si hoy se preguntase a muchos de los asistentes cuál es el número de correos que reciben al día, posiblemente dirían que 100, algunos 200. En alguna sesión que hemos hecho sobre este tema, ha habido algunos que han llegado a decir 400. Lo que sí está claro como dato, les presento el dato de un grupo que hace análisis globales de la Tierra, que es el Radicati Group. En la actualidad, diariamente se producen 269.000 millones. Así que es un hecho importante esta información, cómo la trabajamos, cómo la hacemos, pero el hecho es que estamos bombardeados por ellos. Seguimos adelante, Enrique. Y ha llegado el momento, esto es para que veamos un poco en qué mundo estamos, que ya lo sabemos, pero en fin, es presentarlo con datos. ¿Qué es exactamente la velocidad del liderazgo y por qué creemos que es importante? ¿Y cómo crees tú, cuál es la idea tuya, Enrique, de que el concepto de velocidad de liderazgo, cómo lo pueden interpretar muchas personas? Muchas personas pueden Bueno, definir. comúnmente... O sea, ¿qué les supone para ellos cuando nosotros decimos velocidad? ¿Qué les supone para ellos? Pues yo supongo que rápidamente se interpreta que estamos hablando de acelerar, de hacer lo que estamos haciendo, pero más rápido, ¿no? Yo pienso que muchas personas con las que he hablado no tenemos datos, como tienen Schenker y Forman, pero en general así es como se hace. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Que viene ya una definición corriente y que coincide con lo que has dicho tú. La definición más común de velocidad es actuar o moverse más rápidamente. Pero, siguiente transparencia, pero ¿realmente creemos que eso es la velocidad? Que si nos movemos más rápido seremos líderes más efectivos. Y entonces los autores hicieron un análisis de las preferencias de las personas por el tema de lo correcto, la calidad y lo rápido. Siguiente transparencia. Bueno, ¿Sí? esto vemos en esta transparencia simplemente lo que acaba de comentar. Debemos trabajar solamente la rapidez, no como veremos a continuación. Adelante. Vale, pues seguimos. Aquí lo tienes. Entonces, estos autores hicieron lo siguiente, con una información de 51.137 líderes sobre la base de datos que tienen en evaluaciones de 360 grados. Entonces, cogieron las personas y trabajaron las dos variables. Las variables de hacer las cosas rápidamente y hacer las cosas correctamente. La siguiente. ¿Qué sucede si estas personas de esta muestra, el hacer las cosas rápidamente, los que estaban en el top, pero en cambio en las cosas correctamente no estaban en el top, estaban bajos? ¿Qué probabilidades tenían de ser líderes extraordinarios? La siguiente. Un 2% nada más. Evidentemente hay otras muchas cosas para llegar a ser líder extraordinario. ¿Qué sucedía si daban la vuelta a esta comparación? Siguiente. ¿Qué sucedía si estaban en el top en hacer las cosas correctamente, es decir, la calidad, y en cambio en la rapidez estaban bajos, la parte inferior? La probabilidad era de un 3%. Y ahora viene algo que a Schenker y a Forman les gusta mucho y que tiene que ver mucho con el proceso de diagnóstico. Es decir, ¿qué sucede cuando dos variables coinciden continuamente? Porque muchas veces las variables, solo una variable a veces cambia totalmente el diagnóstico. Ustedes piensen en una persona que tenga una enfermedad. Si tiene una alergia, solo con una alergia ya le ha cambiado totalmente el diagnóstico. Pues ¿qué sucede aquí en el aspecto positivo cuando tenemos las dos? La probabilidad de ser un líder extraordinario es de un 96%. Seguimos. ¿Sí? Luego la conclusión que tenemos del liderazgo es, cuidado, y esto es muy importante a la hora de entender qué hacemos. La habilidad para hacer rápido y correctamente las cosas. Rápido y correctamente las cosas. Yo recuerdo que preparando esto, revisé unas cosas que tenía y fíjense ustedes la curiosidad. Es de Augusto, el emperador Augusto. El lema que tenía Augusto y que lo redacta Suetonio, el gran historiador romano, era festina lente, que significa apresúrate despacio.
Y que uno de los leitmotiv que tenía también Augusto era suficientemente rápido es aquello que se hace bien. Además, este dicho, este proverbio que era la base de Augusto, la analizó Erasmo de Róterdam en el siglo XVI, ¿eh? Y dijo que era donde se encontraba parte de los aciertos tanto de Augusto como de Vespasiano, ¿eh? Por tanto, como ven en la historia, muchas veces las cosas siguen, aunque aparecen teñidas de otros aspectos. Siguiente. Esto es idea de mi compañera en este producto, Raquel, que es extraordinario porque en una imagen fija exactamente lo que estamos diciendo. Dispara rápido, pero apunta bien. Seguimos. Luego la definición del liderazgo, en conclusión, es ejecutar rápida y correctamente. Adelante. Siguiente. Ahora bien, ¿qué sucede con la calidad y la velocidad? Que son importantes las dos, y las dos aparecen, pero son harinas de distinto, no son harinas del mismo costal. No significan lo mismo, ¿eh? ¿A ti qué te parece, Enrique, la diferencia entre calidad y velocidad? Son muy importantes las dos, pero no pueden ser tratadas igual. ¿Qué te parece a ti? Lo importante, no sé, yo creo que la calidad puede llegar a tener límites y la velocidad, no sé, podía tenerlos, pero no sé si lo sabemos, ¿no? Siempre. Algunos datos tenemos a este respecto, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en la fabricación, hace algún tiempo, hace años, el trabajar, el estampar paneles de puertas y defensas en el sector del automóvil, hace unos años se tardaba 4 días. Y muy posteriormente se hace ya en 8 minutos. Buena diferencia. Luego la cantidad, la velocidad, aparentemente parece que tiene algo ilimitado. Sobre todo también, pensemos en los atletas, sobre todo todos los atletas de 100, 200, 400, 800 y demás, ¿eh? Es decir, cómo a base de análisis, viendo sus zancadas, etcétera, han conseguido ir reflejando. Yo recuerdo cuando se llegó en los 100 metros a las 10 centésimas, que creíamos que aquello ya era imposible de conseguir. Pues se consiguieron bajando y bajando y bajando. Bien, luego la velocidad parece ser que es ilimitada. Y sobre todo, muy importante para todas las personas que asisten en las empresas, va íntimamente unido a la mejora continua. Mientras que la calidad normalmente tiene unos límites que vienen especificados y que una vez cumplidas, por mucho que sigamos andando, es decir, perfeccionando, no conseguimos mejorarlo. En la pintura, soy aficionado a la pintura hay veces que hay autores que han seguido con el cuadro y terminamos denominándoles relamidos. Si hubieran cortado a tiempo, hubieran quedado bien. Y sobre todo que el esfuerzo y la inversión a partir de un determinado momento no existe. Bien, seguimos adelante. El enfoque situacional, lo mismo que decíamos hace un momento. Pensemos en nuestro puesto de trabajo, en nuestras funciones y en la organización. Claro, lógicamente, si yo estoy trabajando en un área de calidad, a lo mejor la velocidad que se me exige por mis funciones es distinta que si estoy en ventas, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces cuando analicemos la velocidad, no pretendamos que todo el mundo vaya a la misma velocidad, ni mucho menos. Cada uno tiene que encontrar su propio ritmo personal. Y es llegar al máximo de lo posible dentro de sus limitaciones y sus posibilidades. Adelante. Bueno, pues, exacto. Dilo, perdón, te interrumpí. Adelante. No, está la pregunta, nada más. Ah, pues justo, iba a decir que tenemos esta pregunta aquí, que os la voy a lanzar, y es, en su opinión, ¿cuáles son las 2 áreas que se caracterizan por tener un mayor ritmo y velocidad? Y te podéis seleccionar entre desarrollo de producto, recursos humanos, producción, dirección general y servicio al cliente. Una pregunta mientras responden, Enrique. Dime. ¿Dónde piensas tú que estaría la mayor lentitud? Es lo contrario de lo que pido. Sí, pues te diría que en la dirección.
No sé. ¿Puede Sí. ser en dirección general? No, muchas veces la gente dice eso, pero en fin, es lo que tú quieres que es más lento. Bien, sigamos con ella. Vale, pues bueno, vamos esperando un poquito a que estén votando. En este caso os pedimos que seleccionéis dos cositas, ¿vale? No solo una. El sistema os permite seleccionar dos. O más incluso, pero bueno, con dos es suficiente. Y es curioso porque, claro, seleccionar dos, la cantidad de variaciones que tenemos en los porcentajes también Claro. es curiosa, ¿no? Y es distinta. Y desde luego nos suma 100, claro. Y lo verás en un segundito. Vamos a esperar unos segundos más a que acabéis de votar o de darnos vuestra opinión en este tema. Y mira, ya os lo voy a lanzar y os lo voy a compartir. Decía que no es igual porque podemos ver que un 64%, que es el porcentaje más votado, lo tenemos en empate, tanto en producción como en servicio al cliente. Y evidentemente suma más de 100. Tenemos 2,27 en recursos humanos y en dirección general. Y un 18 en desarrollo de producto. ¿Cómo vamos, Julián? Hoy se van a llevar sorpresas. No totales. Por ejemplo, en alguna otra vez que lo hemos hecho en algún grupo, la dirección general sacaba un 8% de los participantes, o sea, la que menos. Pues mira, estamos en un 27 en esta ocasión. Pues se van a llevar una auténtica sorpresa. Sí, pues mira, te oculto y pasamos a la siguiente, si te parece, y nos lo comentas. Aquí lo tienes. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Bien. La que más, la dirección general. ¿No? Mira tú. La de desarrollo de producto iría en segundo lugar. Bueno, tenemos, como veis, dirección general, siguiente ventas, marketing, desarrollo de producto está ahí. Producción está un poco más abajo, manufacturing, recursos humanos menos y servicio al cliente menos. Esto además nos llama la atención, pero precisamente la dirección general, en su toma de decisiones, como veremos, son claves la rapidez. Cuando hablamos de rapidez, muchas veces tenemos que tener respuesta al mercado, respuesta a la competencia, respuesta a los desarrollos tecnológicos, y las decisiones se toman ahí. Luego, si una organización, la alta dirección es lenta, habrá problemas. Hay problemas, suele haber problemas. Y los problemas son que responden al mercado, pero luchan con la competencia para no ser los últimos. Bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos. En la siguiente. Sí, perdón. ¿Alguna pregunta? No, digo que seguimos. Adelante. La siguiente es por países. Que claro, tiene que ver mucho con lo cultural. Con lo cultural. Vemos que el país que se enfoca más hacia la cantidad que a la calidad es Suiza, Bélgica, Holanda, Francia. Como ven, España está en la zona media. Y bueno, esto además es lógico porque tanto la palabra tiempo como la palabra velocidad significa cosas distintas según el mundo en que vivimos. Los que hemos viajado en países turcos o norte de África y vamos a negociar, ¿cuántas veces el mercader turco para negociar hasta nos ofrecía una taza de té para llegar a una conclusión? Bien, pero vamos, esto es puramente curiosidad cultural. Y la siguiente. Esta por niveles de la organización, fíjense, la alta dirección piensa que le piden una enorme cantidad, relación cantidad-calidad. Y piensa que la organización le pide que se mueva más rápidamente. Pero está de acuerdo, es decir, la alta dirección está de acuerdo entre lo que percibe ella y lo que piensa de la organización. Los ejecutivos senior, más o menos un poco más bajo. Los mandos intermedios, bastante más bajo, pero la gran sorpresa de estos datos es en supervisores. En los supervisores se enfoca más a la calidad, pero sienten que la organización les está pidiendo que se movieran más rápidos. Luego ahí, como vemos, hay un desfase, un gap importante y que puede tener efectos sobre la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, proseguimos. Adelante. Y ahora vamos a ver el impacto.
Es muy importante ver no solamente en qué consiste, no solamente cuál es el concepto situacional que hay a su alrededor, sino si yo consigo una mayor velocidad como líder, ¿en qué impactaré? Y entonces en la siguiente vemos que son 3 niveles. El impacto, sigue, pasa a la siguiente. ¿Aquí? El impacto sobre la persona, el individuo, el impacto sobre el equipo y el impacto en la organización. ¿Qué te parece este esquema de ver el impacto según 3 niveles? Enrique. Bueno, pues no sé, un modelo integrador de los diferentes niveles, ¿no? De la organización, persona, su círculo inmediato y entorno general. Perfecto. Hubo un modelo hace muchos años, que era el modelo de Kessels y Guba, que precisamente cuando hablaba de la integración ponía en estos 3 niveles donde se debía de integrar toda la organización, desde el individuo al equipo y luego en el contexto global de la organización. Bien, pues vamos a ver en el individuo, en la persona. Adelante. En la persona, fíjense, las personas que están en liderazgo, velocidad de liderazgo, del percentil 75 hacia abajo, su efectividad en una medida global de liderazgo está en el percentil 40. En cambio, los que estaban en el top cuartil, es decir, en el 25% de los mejores, un 83 de percentiles, 2 veces más efectivos. Pero veamos otra influencia o impacto sobre la persona. La siguiente. Esta está viendo cómo uno es calificado en la evaluación del desempeño. Es decir, si uno es percibido por los demás, no olviden que los datos vienen del 360. Luego, si uno es percibido por los demás, pobre en liderazgo, en las evaluaciones de desempeño recibe solamente un 13% de esa muestra, recibió la calificación de bueno excelente, es decir, superaba los objetivos y las competencias. Mientras que si está en el 74, en el percentil alto de velocidad de liderazgo, fíjense que hemos puesto un reloj con la manilla en distintos lados. Recibieron un 74%, recibió de bueno o excelente. Aquí hay algo que quiero decir, y es nunca confundir que porque una persona sea pobre en liderazgo, por eso ya es bajo en esto. No, porque hay un 13%. Significa que cuando se es pobre en el liderazgo, las probabilidades de obtener una buena calificación es distinta, pero hay otros elementos que pueden hacer que la persona. Lo que sí sucede es que si una persona trabaja su velocidad, garantiza más la probabilidad. No es que unos sean así, otros sean así. Son probabilidades de. Seguimos adelante. En el equipo de trabajo, como vemos, es fundamentalmente el concepto de compromiso de los empleados. Y vemos que hasta el percentil 95, en liderazgo velocidad, vemos que se obtiene un compromiso del 67 en percentiles. Y a partir de ahí ya se comienza una escala ascendente hasta llegar al 100%, que tiene un percentil 83 en compromiso de los empleados. Es muy importante pensar que, lógicamente, la velocidad del liderazgo, el primer impacto sobre uno mismo, pero el segundo es sobre los colaboradores, porque esto que está aquí está referido al compromiso del equipo propio del líder. Y como vemos, se inicia alto, en medio queda un poco plano y luego hay un incremento posterior. Siguiente, por favor. Estos son los datos de Mary Kay, una gran líder norteamericana que creó una empresa de cosmética y está en muchos lugares y asociaciones sobre liderazgo. Ha trabajado mucho el tema del liderazgo. Y ella decía, la velocidad de un líder determina la velocidad del equipo. Adelante. Realmente es fascinante. Y aquí en la organización es el empleado globalmente de la empresa, su compromiso, está unido al concepto de productividad y vemos cómo los del percentil 10% inferior apenas pasan el 10, en los siguientes llegan al 20 y sucesivamente. El gran cambio se produce en el 10% de los que tienen mayor velocidad de liderazgo, son los que más compromiso y productividad consiguen en las organizaciones. Siguiente, por favor.
Y aquí cojo la frase de Elia Iacocca, el que fue vicepresidente de Chrysler, y el ritmo del líder se convierte en el ritmo de la organización. Y lo que hemos leído su libro Autobiografía de un triunfador, que donde nos cuenta su experiencia en Chrysler, sabemos que una de las gestiones que hizo para ese ritmo es que comenzó a delegar mucho en un gran nivel de delegación en el segundo nivel de la organización, es decir, en los vicepresidentes. Adelante, la siguiente. Luego, en conclusión, el impacto en usted es que mejora la efectividad y el desempeño. Siguiente. Incrementa el compromiso en el equipo y en la organización. Es clave como ventaja estratégica. Siguiente. Entonces, como vemos en conclusión, y como una palabra fundamental que deben de llevarse de este webinar, es la velocidad del liderazgo es una ventaja competitiva, es una ventaja estratégica. Es responder antes que los demás. Por eso recuerdo que el primer comportamiento asociado a este concepto de velocidad era anticiparse. Para lo cual estaba la tercera, detectar tendencias. Y hay una frase de Stephen Kent, que es historiador, que ha investigado mucho cómo han variado históricamente, sobre todo entre el 19 y el 20, ha variado el concepto de espacio y el concepto de tiempo. Que los seres humanos nunca han elegido ir más despacio. Adelante. Siguiente. Adelante, Enrique. Sí, ¿no? Aquí. ¿Qué podemos hacer para incrementar nuestra velocidad? Claro, pensaba que querías ver esa. Vale, me estaba mirando una cosa. Aquí vemos algo que tiene que ver con la primera encuesta. En una encuesta, primero son preguntas distintas, es decir, no intenten ver que suman 100, porque son preguntas que se han respondido distintamente en una encuesta que se realizó con más de 5.000 personas. Y una de ellas responde a la primera pregunta. Siento que se espera de mí que me mueva más rápido y haga más cosas, que fue una de las primeras encuestas que hicimos. Con frecuencia me siento frustrado porque mi organización se mueve despacio y se estanca. Y la tercera es, si mi organización se moviera más rápido, el éxito estaría garantizado. Aquí puede haber alguna contradicción, porque por un lado, se espera que me mueva más rápido. Pero si yo me muevo rápido y mi organización no se mueve suficiente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Puede ser el origen de la frustración? No lo sabemos. Es una pregunta retórica. Siguiente. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues mirar, decir que voy a hablar más rápido, correr a todas partes, eliminar el parloteo, decirle a la gente, usted debería ser capaz de hacer esto en 5 minutos, mejorar las reuniones. Pues, en absoluto. Vamos a poner un proceso. Esto es una forma intuitiva de trabajarlo y a veces pueden ser convenientes. O sea que la diferencia no es que eliminemos las intuiciones, sino que aquí lo que proponemos es una forma sistemática y ordenada de hacer las cosas. Es decir, ¿por qué? Porque uno de los objetivos de Schenker y Foreman en todos sus productos es ayudar a que las personas tengan mayor autonomía y sobre todo tengan control de su propia vida. Y cuando yo planifico, estoy reduciendo la incertidumbre del futuro. Y al mismo tiempo es cuando yo respondo a la realidad y me anticipo a ella. ¿Seguimos? Aquí vemos un gráfico, vamos al gráfico directamente, donde se trabajó con una muestra amplia, y ya está publicado, en la cual cogieron 2 grupos de personas, las cuales tenían en común que tenían una alta calidad, estaban muy centrados y focalizados en la calidad. Pero uno de los grupos tenía alta calidad, pero bajo ritmo, y otro tenía alta calidad y bajo ritmo. Como ven en los experimentos, siempre se procura, para saber el valor de una variable, hay que aislarla, como se hace en los laboratorios. Aquí el aislamiento viene por las muestras de la población. Y entonces lo que vieron es, ¿en qué se diferencia? ¿Qué cosas hacen los que tienen calidad y ritmo rápido frente a los que tienen calidad también, pero en cambio ritmo más rápido? Adelante. Bueno, la forma como respondieron los autores es descubriendo cuáles eran las conductas que diferenciaban a los de ritmo rápido y calidad frente a los de ritmo bajo y calidad. Y estos son 8 conductas que están muy relacionadas con una especie de cremallera o de más velcro. ¿Seguimos? Bueno, pues si te parece, Julián, seguimos con esta pregunta, ¿no?
Sí. Y en este caso también os pedimos que seleccionéis dos. Y la pregunta es de seleccionar dos comportamientos compañeros de mayor correlación que consideréis con la velocidad en el liderazgo, ¿no? Y podéis seleccionar entre analizar y solucionar problemas, en perspectiva estratégica, colabora y trabaja en equipo, promueve la obtención de resultados y o bien experto técnica y profesionalmente. Y podéis ya, bueno, pues ir votando. Os recuerdo que son dos lo que solicitamos en este caso, ¿no? En vuestra opinión, pues, ¿cuáles dos consideráis que tienen mayor correlación con la velocidad? Bueno, estamos votando. Vamos a esperar unos segundos. Y si te parece, en unos segundos ya te voy a mostrar los resultados mientras os comento. Al final del seminario vamos a, bueno, a dejaros comentar, preguntar o todo lo que podáis considerar que es interesante, ¿no? Pues para ampliar la información del seminario. Entonces tenéis dos botones, uno que es como una mano de color naranja, que eso es para que os levante, os abra el micrófono, y otro que es de chat para que podáis, bueno, pues preguntarnos directamente mediante el panel de chat. Por lo tanto, si os parece, esperamos al final. Me están diciendo que no se ve la slide correctamente. No Yo sé sí si... la veo bien, yo la veo bien. Sí, pues debe ser... Bueno, ¿ha Bueno, respondido alguien? sí, pero tenemos algo de respuesta, igual tenemos algún fallo en el sistema porque sí que veo que hay poca votación, así que lo que voy es a mostrarte lo que tenemos de momento y Exacto. nada, y seguimos adelante. Por un lado tenemos un 80%, pero ups, sí, ha habido un fallo, tienes razón, ¿eh? Ha habido un fallo aquí que no estaba funcionando Bueno, pues déjalo. correctamente. Lo vamos a dejar en Seguimos este adelante. caso porque sí, el sistema no ha mostrado lo que debía mostrar. Así que seguimos adelante y disculpad. Pero atiende un momento. Dime. Para los participantes les voy a decir que de las dos correctas son la segunda, perspectiva estratégica y experto técnico y profesionalmente. Bueno, pues genial. Pero seguimos adelante, pero es igual. Lamento que el sistema, bueno, cosas del directo, ¿no? Tal como decían al menos Vamos, antiguamente. Vamos para allá. seguimos. Seguimos. ¿Lo tienes en Sí, pantalla? ¿Sí? Vale. exactamente. Los 8 Perfecto. comportamientos, compañeros, es decir, los comportamientos sobre los que hay que trabajar. No podemos trabajar en un plan de desarrollo personal directamente sobre la velocidad, porque caeríamos en las intuiciones. Y aquí vemos que son los comportamientos que son los que diferencian realmente a los directivos veloces y con calidad de los que no son veloces. Y entonces tenemos la primera, desarrolla perspectiva estratégica. Ser audaz. Decíamos al principio que había un comportamiento importante. Comunicación poderosa, mantener nivel técnico y profesional, poner el foco en el exterior, tomar la iniciativa, establecer metas retadoras y fomentar la innovación. Vamos a ver ahora una por una. Adelante. Seguimos adelante. Siguiente. Vamos a las Vale. conductas. Vamos a las conductas. Aquí las tenemos. La primera, desarrollar una perspectiva estratégica. Aquí fundamentalmente se trata no un evento único. Hay muchas veces que se cree que con tener el plan de estratégico ya está todo decidido. El ejemplo que podíamos poner de este tipo de competencia desarrollada fue por Apple. ¿Qué hace Apple o qué viene haciendo Apple? Fundamentalmente presentar continuamente productos con un nuevo concepto. Es la capacidad de innovar constantemente. Y por lo tanto, en la medida en que sabemos a dónde vamos, nos permite ir más rápidamente. La lentitud viene cuando no conocemos bien la dirección. Decía un dicho, no sé si era Séneca, decía, cuando no sabemos la dirección, cualquier viento es desfavorable. Bien, luego hay que asegurarse de que la gente está alineada con la estrategia. La siguiente, el ser audaz. Es esta capacidad para tomar decisiones difíciles, aunque puedan tener consecuencias financieras
difíciles. Es la capacidad para gestionar la diversidad. Concretamente, Starbucks cerró algunas tiendas precisamente para formar a su gente en cómo tratar a distintas diversidades raciales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, es la voluntad de arriesgar, de moverse con mayor rapidez y, lógicamente, aceptar los errores. Mucha gente se dirige en la vida más por el evitar cometer errores, con lo cual se hacen más cautos. Bien, siguiente. Comunicación poderosa. La comunicación poderosa, como vemos, todos tenemos ejemplos de empresas que han pasado por dificultades en la compañía y cuando fueron a relanzar la compañía, ¿qué hicieron? Asumieron honesta y directamente la situación. Es decir, tomaron el control de la situación y comunicaron más. Por lo tanto, mantener informada a la gente. Hay que comunicar la estrategia. Y sobre todo, reunir los hechos y comunicárselos a la gente con claridad y dirección. La siguiente. Experto técnica y profesionalmente. Esta, curiosamente, hay un artículo publicado en el blog de PIA de este mes que se titula El vínculo entre la confianza y la velocidad. Y curiosamente, el vínculo que tienen las dos es precisamente experto técnico y profesionalmente. Todos somos conscientes, todos conscientes de que en la medida en que una persona se va desarrollando y madurando profesionalmente, es decir, adquiere una expertise, cada vez va haciendo las cosas más rápidamente. Es una manera de saber el avance de las cosas que uno hace en la vida. Por lo tanto, experto técnicamente, profesionalmente, vincula las dos, porque también al mismo tiempo que una persona es experta, genera confianza en sus decisiones. Podríamos hablar de fundadores de empresas, por ejemplo, de HP, donde pese a llegar ya al top, los fundadores siempre tuvieron un interés muy grande de estar al tanto en los temas de tecnología. Hay que estar actualizados. La siguiente, foco exterior. Es poner el foco exterior. Normalmente en el exterior es de donde vienen las ideas, viendo lo que hace la competencia, y es lo que nos induce a hacer cambios. Por ejemplo, un ejemplo curioso de empresas, entre ellas PIA, muchas empresas de las que están sentadas en este webinar, incluido PIA, normalmente hacemos auditorías en los clientes, es decir, encuestas en los clientes, no solamente cuando hemos hecho un producto o demás, no, sino periódicamente hacemos auditorías para ver cómo ha sido el servicio al cliente, si les hemos atendido con rapidez, etcétera, etcétera. Esto es fundamental, el ponerse en el exterior y dónde vienen las ideas. Bien, seguimos. La siguiente, la iniciativa. Esto tiene con lo que hablábamos al principio de la proactividad. Hay que dirigir los acontecimientos, no que me dirijan a mí. Y concretamente hay que identificar, por ejemplo, las áreas de la organización que necesitan mejoras. También la iniciativa necesita un clima. Hemos hablado de errores. Una organización donde el error se castiga, dicho de una manera un poco directa, normalmente reduce el nivel de cautela, por lo tanto el nivel de lentitud más que el nivel de velocidad. Hay que investigar los procesos, las tareas y aquello que veamos que es mejorable, porque es de lo que tenemos que buscar. ¿Qué puedo yo mejorar mi puesto de trabajo? Y lo que voy a mejorar es, hay cosas que son insustanciales, vacuas, sin sentido, eliminarlas a este respecto. Las rutinas. Las rutinas se definen en consultoría. Hace 10 años hubo un problema, se desarrolló un procedimiento, desaparece el problema y seguimos con el procedimiento. Y por último, penúltimo, las metas retadoras. Está claro, si trabajamos con un líder o nuestros líderes son ambiciosos, audaces y además establecen metas que tienen una ilusión hacia el futuro, en el fondo cuando trabajamos en una organización con una estrategia bien definida y con metas retadoras para cada uno de nosotros, se desarrolla una energía tremenda concentrada en ese trabajo. Luego, es lo que más compromiso genera en las empresas, pensar en el futuro. No olvidéis que el futuro, y en la medida en que planificamos el futuro, reducimos la incertidumbre y la inseguridad. Y por último, la innovación. En la innovación lo mismo. Siempre hay una forma de mejorar las cosas. Pensemos en mentalidad de deportista. Incluso los que están en el top,
a este respecto, siempre están viendo la forma de mejorar la cosa, ver qué se pueden hacer y sobre todo mostrar el apoyo hacia las personas que de alguna manera nos proponen ideas. Bien, seguimos. Seguimos. Sí, seguimos. ¿Dónde poner el foco? Vamos para allá. Hay otro gran autor de General Electric, Immelt, que en una reunión dijo que todo el mundo tenía que tener un plan de desarrollo. Y uno le preguntó, ¿y cuál es el suyo? Y dice, necesito acelerar el ritmo de mi toma de decisiones. Adelante. Aquí ya es el final, es la aplicación de lo que estamos haciendo en el producto del taller de la velocidad. Se trabajó en Estados Unidos con un grupo de 710 líderes. Recibieron una evaluación de 360, media de evaluadores por persona de 14. Se les dio un programa de desarrollo, hicieron un plan de desarrollo y posteriormente, 12 meses, 18 y 24 meses, volvieron a recibir una evaluación 360 y se compararon los resultados que aparecen en la siguiente transparencia. Aquí los tenemos. Normalmente el taller se comienza con un informe que mide ritmo lento versus ritmo lento versus rápido, cantidad versus calidad y paciencia frente a impaciencia. Adelante. Se hace el curso y esta es la diferencia entre el antes y el después. La velocidad del liderazgo en el pre-test era de 31,8. Una vez finalizado el proyecto, cuidado, no el curso y el taller, sino el taller con su plan de desarrollo al cabo de 18 meses, 71,8. Y en la siguiente vemos cómo afectó el proyecto de desarrollar la velocidad del liderazgo, siguiente transparencia, afectó en los 8 comportamientos. Y vemos todos los comportamientos están en azul, los datos de antes de comenzar el taller, y en naranja los que fueron posteriores. Todos los comportamientos tuvieron una mejora apreciable. Esto es para comparar que no estamos hablando en el vacío, sino que ya está comprobado que si trabajamos seriamente con método, la velocidad se puede mejorar muchas veces. Y por último, ya prácticamente, la última, Enrique. Sí. ¿Julián? La siguiente. Sí, no. Entonces, lo que le pedimos ahora a todos los participantes es que seleccionen 2 comportamientos, es lo que había en la transparencia, 2 comportamientos que necesitarían desarrollar. Y esto es una de los últimos trabajos de Schenker y Forman, en que los 8 comportamientos los han dividido en los que trabajan sobre la ejecución rápida y los que trabajan sobre la ejecución correcta. La correcta, perspectiva estratégica, ser audaz, comunicación y nivel técnico profesional. En la rapidez es poner el foco en el exterior, tomar la iniciativa, establecer metas retadoras y fomentar la innovación. Y nosotros pensamos que podrían elegir 2 de estas competencias e intentar hacer un plan sobre ellas. Es decir, qué hacer con respecto a esta transparencia y en qué podríamos mejorarla para dentro de un año saber qué es lo que ha sucedido. Seguimos, creo que ya queda casi nada. Exacto, vamos acabando. Y terminamos con, a muchos les gustará, porque Charles Schulz es el autor de Charlie Brown, es uno de los mejores dibujantes y de cómics y demás de Estados Unidos en el siglo XX. Y decía, la vida es como una bicicleta de 10 velocidades. La mayoría de nosotros tenemos engranajes que nunca usamos. Bien, ya está terminado. Pues muchísimas gracias, Julián. Este es el momento de que quien nos acompaña pues pueda preguntar lo que desee, ¿no? Si tiene algún tipo de pregunta. Para ello utilizamos 2 herramientas, que es lo que os comentaba antes. Esa mano, que sería como la mano alzada, en tal caso yo os abriría el micrófono. Y tenemos otra posibilidad de interacción que sería el preguntar, bueno, pues a través del sistema de preguntas, ¿no? Que tiene como un interrogante. Así que este es vuestro momento para que le podáis preguntar a Julián lo que queráis. Y mientras, Julián, ya tenemos aquí una pregunta que han sido muy rápidos y es la siguiente. Que ¿cómo explicas o cómo se explica que solamente 2 variables, de actuar con rapidez y actuar correctamente, con esta, la probabilidad de llegar a ser un líder extraordinario sea del 96%?
Bueno, normalmente ya dije en su momento que lógicamente una variable y otra aisladas no significan igual que cuando se unen. Normalmente cuando buscan lo que los autores llaman combinaciones poderosas. Hay variables que entre sí se potencian al máximo. Pero si observamos el webinar, vemos que la velocidad del liderazgo tiene 8 comportamientos. Luego, lo que sucede no es que sea una variable, sino que son comportamientos varios que están asociados y que potencian a los demás. Las combinaciones vendrían a ser de 8 contra 8 en calidad. Luego, es lógico que hombre, fue sorprendente, perdón, fue sorprendente el 96, eso es cierto. Sí. Los autores no esperaban tanto. Les sorprendió porque casi llegar al 100. Pero fundamentalmente esa es la razón. Son variables que normalmente, además, pasa para lo positivo y pasa para lo negativo. En psicología no es lo mismo ser una persona inestable si va acompañada de control emocional que una persona inestable si va acompañada de cierta rigidez. Los resultados son totalmente opuestos, o sea que es perfectamente válido y además justifica un poco todo el estudio que han hecho a este respecto. Ajá, muy bien. ¿Qué consecuencias tiene que los supervisores tengan menos velocidad y perciban que la organización necesita moverse más rápidamente? Sí, ya sé a qué transparencia se refiere, sí. Es lógico, es decir, yo pienso, porque esto es hipótesis, pienso que el primer efecto es frustración. Y la frustración puede dar lugar a muchas cosas, pero hay algo que es fundamental y es que una de las que más me preocupa es la resignación. Es decir, al final el ser humano sobrevivimos pese a muchas cosas y gracias a otras, afortunadamente. Pero las negativas al final las encajamos, las incorporamos de alguna manera y buscamos una especie de cómo solucionar la disonancia cognitiva que se produce. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, un mensaje a las empresas. Normalmente piensen que en la alta dirección es donde tienen que tomar las decisiones. Como decía Peter F. Drucker, no se trata de tirar con metralladora, sino con pistola, cuántas van al centro. Toman sus decisiones, cumplen con su trabajo, hacen lo más difícil, ver el futuro y trabajar hacia el futuro. Pero lo que ellos deciden tiene que ser puesto en marcha en la base, en el mundo de los operarios, de los empleados. Y los que hacen que eso suceda es toda la cadena de mando que hay dentro de una organización. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que a los supervisores, que son los que están al pie de la obra, son los que les exigimos que las cosas sean para ayer. Pero no nos damos cuenta si realmente les estamos formando y desarrollando en su posición y al mismo tiempo si les damos los recursos suficientes. Ese sería para mí el mensaje de esa transparencia. Muy bien, pues debo decirte que no tenemos ninguna pregunta más, pero te agradezco muchísimo esta tarde que has pasado con nosotros contándonos y tu sabiduría, ¿no? O sea, regalándonos tu sabiduría y tus conocimientos en todos estos datos. Por lo tanto, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. También ha sido un verdadero placer tener a los asistentes que hemos tenido. Y os emplazo a finales del próximo mes, donde vamos a tener pues un nuevo seminario online. En este caso vamos a hablar de Trifecta of Trust, de la trifecta de el valor, ¿sería correctamente? No sé si traduzco correctamente yo ahora. No, la trifecta se refiere a que en los hipódromos hay un tipo de apuestas que es cuando aciertan los 3 primeros. Sí. Entonces, lo que quiere decir es que en la confianza hay 3 factores que se tienen que dar los 3. No es como, por ejemplo, en la velocidad que hemos visto, que hay 8 comportamientos, pero yo puedo tener 2 fuertes, 1 débil, 1 flojo. No, allí tiene que darse los 3. Y curiosamente, uno de los 3 es la experiencia, la expertise. Ah, mira, o sea, sin duda un tema súper apasionante como el de esta tarde. Estoy convencido de ello. Así que, bueno, os emplazo a todos a vernos en el próximo seminario, finales del mes que viene, de este próximo mes de noviembre. Y muchísimas gracias Julián, y nada, nos vemos. Muchas gracias a todos los participantes, sobre todo por dedicar su tiempo, y a ti, Enric, por la ayuda inestimable que tienes. Es decir, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.